muchísimo y que tiene que ver, en estos días estuve viendo una serie de Netflix que es El Jurado, y bueno, es muy interesante. Y para hablar justamente sobre ese tema, que es el tema de los juicios por jurados, hoy vamos a tener a un especialista sobre la materia que me gustaría que por supuesto lo presente nuestro compañero abogado aquí, entre todos los coconductores y acompañantes de Viernes al Sur. Ignacio, ¿de quién se trata? Bien, ¿de quién se trata? Yo voy a hacer una muy breve introducción. Es un gustazo que podamos entrevistar a la persona que luego voy a decir. Lo conocí muy joven él, yo ya cercano a lo que se decía generación intermedia, más de 35, muy comprometido con la realidad argentina, con los problemas y demás. Por un tiempo largo no lo vi. En la asociación Arturo Sampay, de la que fui fundador y formo parte de la Asociación de Abogados, armó hace poco un Zoom, una charla por Zoom, justamente con nuestro entrevistado. Y lo volví a ver. Claro, ya no es el pibe, ya es un abogado con prestigio, con un enorme desarrollo. ¿A quién me estoy refiriendo? Porque es un gran gusto. Hablo de Andrés Arfuch, abogado, defensor general del Distrito Judicial de San Martín, profesor de Derecho Penal de UBA y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Tiene un largo trabajo en este tema de los juicios por jurados realmente, con muchos antecedentes, y es un gusto y un honor presentarlo. Andrés Arfucci, bueno, está con nosotros y obviamente lo escuchamos. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por participar de Viernes al Sur. Muy amable, después de semejante presentación, ¿qué puedo decir? Pero bueno, es un gusto poder estar con ustedes y ser yo el agradecido de que nos permiten tener esta posibilidad de difundir al juicio por jurados en las radios y en los medios, porque escuché mucho tu introducción. A mí siempre me llamó la atención lo mucho que sabemos del funcionamiento del sistema judicial en otros países gracias a las películas, y lo poco que sabemos de cómo funciona el sistema judicial argentino. Y parece mentira, sabemos más de cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, en Inglaterra, y el nuestro no, pero porque el nuestro es un arcano casi incomprensible, por su cultura al expediente escrito, al secreto, al ritualismo, a veces absurdo, que es lo que ha llevado a que, bueno, surjan voces por la reforma urgente de este sistema. Y bueno, el juicio por jurado tiene mucho para aportar ahí, pero bueno, me imagino que con tus preguntas ahora vamos a hablar de todo eso. Sí, preguntarte en primer lugar, bueno, para explicarle a la gente justamente lo que vemos por películas y demás, los que no venimos del palo del derecho y de lo judicial, bueno, ¿qué es justamente un juicio por jurados y por qué sería más transparente de acuerdo a tu visión? ¿Cuáles son justamente las garantías que se pueden dar a los jurados? Viste que hay siempre, uno ve en la tele muchas escenas como de aprietes y de cosas a los jurados. Bueno, ¿qué garantías tendrían las personas que participarían? ¿Cómo sería el proceso de selección? Un poco que nos cuentes sobre todas estas cosas. Bueno, con todo lo que me dijiste tengo para hablar 2 horas, pero voy a tratar de hacerlo corto. Entonces, el jurado es primero, antes que nada, una institución política. Significa darle al pueblo el poder de castigar con las penas más altas que tiene nuestro sistema penal argentino. Entonces, si bien el jurado es una institución judicial, porque en la sala de juicio va a estar el juez, el fiscal, el abogado, el, el defensor, etc., pero, pero el jurado cumple además ahí una función política de reparto del poder que implica que la decisión sobre castigar o no a una persona ya no la va a tomar el juez, sino esos 12 ciudadanos, mitad mujeres, mitad varones, que van a estar ahí para tomar una decisión que es llamado veredicto, que es lo que los jurados van a hacer. Entonces, tenemos esta posibilidad ahora única que está en nuestra Constitución de dejar que el juicio por jurado, que son 12 ciudadanos comunes y ciudadanas, porque son mitad varones, mitad mujeres, escuchen todas las pruebas oralmente en una audiencia en donde va a poder estar todo el público que quiera, y una vez allí, entonces, bueno, dar su veredicto
respecto de esto. Entonces, me parece que es una oportunidad fundamental de introducir al pueblo de manera directa dentro del sistema judicial. Por eso se le asocia al jurado como una forma de democracia directa. La propia ley de juicio por jurado, que ya rige en varias provincias argentinas y es la que creo que va finalmente a prosperar, establece que los jurados van a ser seleccionados muy cuidadosamente, van a ser elegidos del padrón electoral. Hay algunas personas que no lo van a poder ser, pero No la puede ser inmensa mayoría... voluntario, ¿verdad, Andrés? No te podés es vos una carga, proponer. es como ir a votar, es lo Claro. mismo. Entonces, porque ser jurado te va a tocar una vez en la vida, como mucho, 2 quizás. Entonces, pero bueno, entonces tenemos esta cuestión que es muy importante, porque después esos jurados que salgan sorteados, para el juicio va a haber un nuevo sorteo donde se van a convocar a casi 50. Las partes van a hacer un proceso de selección de preguntas y respuestas en público delante del juez, donde ahí van a darse cuenta qué jurado ya tiene una posición tomada, qué jurado está profundamente influido por los medios, qué jurado ya tiene algún interés en particular, por ahí es amigo de la víctima, o del imputado, o del juez. Toda esa gente sale. Entonces, después de ese poderoso filtro de selección quedan los 12. Los 12 que vos estás viendo en la película de Netflix ahora que está medio de moda. Entonces, pero esos 12 no Tendencia. vienen por azar. Claro, esos 12 no vienen por azar, vienen después de un mecanismo de selección que no existe en el sistema actual de jueces, muy fuerte. Entonces, ya, y como ambas partes, el fiscal y la defensa, tienen posibilidad de recusar con y sin causa varios de ellos, entonces de algún modo el tribunal termina conformado casi por acuerdo de partes. Eso le da mucha legitimidad después a la decisión. Y después los jurados, bueno, toman una decisión importante, importantísima, y bueno, lo hemos visto, ya hay casi 500 veredictos de jurados en el país y no ha habido un solo escándalo. Andrés, una pregunta muy rápida. 2, en realidad. La primera, estando en la Constitución el juicio por jurado desde 1853, ¿qué pensás vos, es decir, siendo el especialista, qué es lo que privó para que no se instale hasta hace muy pocos años y en algunas provincias? ¿Qué es lo que evitó que se cumpla con la Constitución? ¿Qué prejuicio quizá, no? Esto es importante porque creo que tiene que ver con una ideología, seguramente. Mirá, la mejor respuesta a eso es que tuvimos 60 años de estado de sitio. Nuestro país ha tenido dificultades, y vos te imaginás un juicio por jurado de la época de Videla, Sí, claro. la institución más democrática de la historia de la humanidad en materia judicial. Fíjate cómo los regímenes totalitarios, el hitlerismo, el estalinismo, el fascismo, lo primero que hicieron apenas llegaron al poder fue derogar el sistema jurado. Claro. Pero ¿cómo van a tener al pueblo ejerciendo directamente su soberanía en un caso? Entonces, y Argentina ha vivido un momento de excepción tan enorme, y bueno, qué sé yo, que eso explica un poco lo que vos decís. Tuvimos tantas interrupciones constitucionales que era imposible sostener el sistema jurado. Y recién ahora, con el afianzamiento democrático, los últimos 30 años, estamos empezando a poder hablar de ello con propiedad, ¿no? Escucho. Hola, buenas tardes. Andrés. Sí. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Digo Bien. que yo pasé por la Facultad de Derecho hace muchos años, pero a comer pancho por ahí en el puentecito que había en Figueroa Alcorta. A mí lo que digamos, lo que cuestiono, lo que pienso que puede llegar a pasar, es esas personas que vos decís, bueno, se va a hacer un filtro de esas 50 para que queden esas 12. Esas 12, ¿quiénes exactamente son los que van a decir que se van a poder quedar? Vos explicaste un poco, pero no llegué a comprender del todo. Cuando hay un juicio en particular, se sortean, van a venir 50 personas llamadas potenciales jurados. Ellas van a enfrentar una audiencia que tiene un nombre de un francés antiguo, se llama voir dire,
delante del juez, el fiscal, la defensa, que les van a hacer preguntas ya no sobre el caso, les van a hacer preguntas muchas veces sobre su... están buscando sobre sus valores, sobre sus patrones culturales. Entonces, si de repente hay un líder tóxico que emerge, vos te das cuenta, de repente aparece una persona muy violenta, hosca, agresiva, etc., la parte, el fiscal o la defensa pueden utilizar sus posibilidades de recusar sin causa a esa persona y decir, señor, muchas gracias por venir, muchas gracias, se va. Otra vez se me ha tocado a mí, una vez había un juicio contra alguien que estaba acusado de tráfico de estupefacientes y había una señora del jurado, por ejemplo, creo que la fiscalía preguntó, bueno, ¿quiénes de ustedes han tenido algún problema con drogas en lo personal o de terceros? Levantó la mano una señora y dijo, mi hijo murió por sobredosis. Entonces, claro, nos decía, bueno, señor, lo lamento muchísimo. ¿Y qué edad tenía su hijo? 16 años. Entonces vos te das cuenta que ahí esa señora jamás va a poder estar en condiciones de fallar imparcialmente ese caso. Entonces a esa señora le agradecieron muchísimo, pero solicitaron que esa señora no formara parte de ese jurado. Entonces es ese tipo de selección. Entonces, como los jurados reciben como un número, después finalmente quedan los 12 que no fueron recusados, entonces el sistema es medio un poco mecánico, difícil de explicar, pero quedan así. Entonces, y en paridad de igualdad, tanto la fiscalía como la defensa. Gran parte de la legitimidad de las decisiones del jurado viene de esta posibilidad. ¿Qué posibilidad hay de que este esquema de juicio por jurado resuelva o palíe uno de los principales problemas que tenemos quizás en la provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de casos sin sentencia que hay y lo que sobrecarga el sistema penal esa situación? Mira, es una pregunta compleja esa, porque primero no hay que esperar, es decir, acá no hay magia, el juicio por jurado no va a ser la panacea que resuelva todos los problemas, es una parte muy importante porque la justicia vive de simbolismos, y esos simbolismos son muy importantes para cualquier sociedad. Entonces, el juicio de las juntas, por ejemplo, un veredicto de una potencia tan grande que restituyó una enorme confianza de la población en el sistema judicial, por más que fue una sola sentencia. Ahora, el sistema judicial siguió padeciendo de déficits estructurales muy grandes, pero a veces es muy importante. Entonces, lo que vos decís de la provincia de Buenos Aires, estás en la total razón, obedece a muchas causas. Yo coincido que hay muchas cosas que reformar, la provincia de Buenos Aires tiene que avanzar hacia un sistema muchísimo más oral, que es el que está proponiendo el presidente en este momento del sistema acusatorio, reforzarlo, ir hacia un sistema de ministerio público fiscal completamente diferente, y además profundizar un poco el sistema de jurados. Afortunadamente el jurado se está pronunciando en delitos muy importantes, algunos de los cuales ya han sido muy notorios, como el caso de Oyarzún, el caso de Cataldo, el caso Farré, que han tirado mensajes muy poderosos en la población. Entonces, y es la razón por la cual estamos hoy acá hablando, porque creo que Alberto Fernández nunca hubiera presentado un proyecto de jurado sin la fuerza que vienen teniendo los veredictos de los jurados en la provincia de Buenos Aires, en Neuquén y en Chaco en menor medida y Mendoza. Entonces, yo creo que igualmente el jurado, cuando se empiece a estabilizar y a expandir en todos lados, va a traer efectos benéficos muy grandes, porque yo te quiero decir acá, por ahí a veces yo soy demasiado directo, la gente no comprende los fallos de los jueces, no los entiende, no entiende. Entonces, esto no puede ser en una república, no es posible que tengamos sociedades que desconfíen por completo de su sistema judicial. Ahora, cuando tenés 12 ciudadanos ahí, la cosa cambia radicalmente. Hemos visto víctimas que se han dado vuelta en medio de un juicio, han mirado al jurado y le dice, yo en ustedes confío. Y señala al juez y dice, en él no, pero en ustedes sí, porque yo los veo a ustedes y ustedes son igual que yo. Entonces, cuando vos ves una cosa así, entonces ahí empiezan a haber otra legitimidad en el Poder Judicial, etc. Porque si no, no podemos tener un sistema judicial en el siglo XXI del cual toda su población está todo el día hablando mal de ella o no conoce. Hay gente que, por ejemplo, no comprende cómo pueden absolver a determinada persona o condenar a alguien, no lo entiende. De repente vienen los jurados, dan un veredicto de acuerdo a lo que la gente común percibe y empiezan a haber diferencias importantes. Así que yo creo que en este sentido el jurado, no en Argentina, en todas las latitudes, es una parte fundamental, democrática,
y transparente del Estado de Derecho. Muy fuerte. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Andrés Harfuch, director del Centro de Juicios por Jurados y Participación Ciudadana del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, docente de Derecho Penal, Procesal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, defensor general de San Martín, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, etc. Bueno, Andrés, si te parece, vamos a una breve tanda y cuando volvemos continuamos con este tema que se está poniendo cada vez más interesante. ¿Cómo no? Andrés, una pregunta que puede sonar a muy técnica, pero tiene su importancia. La gente que no es abogada, pero tiene cierta información, lo suele preguntar. ¿El veredicto del jurado es apelable? Es decir, tanto el veredicto de culpabilidad como el de inocencia. ¿Es apelable? Sí. ¿Y en qué casos? Sí, solamente el de culpabilidad. Porque esa pregunta tiene que ser respondida con otra cosita. Nosotros a los jurados, cuando los llamamos para decidir, a esos 12, 6 mujeres, 6 varones, les estamos exigiendo además que sean unánimes. Bien. Sea lo que sea que tengan que decidir, los 12 tienen que estar de acuerdo. Uno diría, eso no va a suceder nunca, jamás. Hay gente que me hace chiste, dice, si yo ni con mi mujer me puedo poner de acuerdo, ¿nos vamos a poner de acuerdo 12 desconocidos? Y la respuesta es sí, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo en el 96% de los casos acá y en el mundo entero. Entonces, yo te pregunto, te digo, Ignacio, en cambio, con los jueces técnicos, cuando tenemos 3 jueces, con 2 votos de los 3 basta para mandar a perpetua a una persona. O para absolver a alguien. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? A los jurados que teóricamente no saben derecho les exigimos la unanimidad y a los jueces técnicos que teóricamente son, bueno, docentes, profesores, etcétera, no se las exigimos. Y la respuesta entonces que no es así. El veredicto del jurado, además, es inapelable. Yo te diría que es inapelable inclusive hasta para el imputado. El imputado puede apelar. Pero si nosotros le exigimos unanimidad, eso logra 3 cosas. Por un lado, nosotros tenemos en este momento en la Argentina procesos penales que duran 23 años. Es verdad. Con todos los recursos que van y vienen como en el ascensor, decretan nulo todo, recomience todo otra vez y después le da recursos a todo el mundo. Entonces vivimos en un sistema judicial que no puede decirte cuándo termina un caso. Eso no se corresponde con la otra gran tradición jurídica de Occidente, que es la del common law, que es de donde viene nuestra Constitución, la misma que Dorrego soñó que tuviésemos nosotros, que decía, no, allá es como el partido de fútbol, la final de Argentina-Alemania se juega una vez, yo no puedo apelar, ir a la FIFA, decretar la nulidad de ese partido porque fue penal del arquero Higuaín y jugar el partido otra vez y que me den la copa a mí. Eso no se puede hacer. Entonces, el juicio de los hechos se debe hacer una sola vez. Como hemos adherido a los pactos internacionales de derechos humanos, entonces sí le tenemos que dar un recurso a la persona que es declarada culpable. Pero como le exigimos la unanimidad, entonces, cuando esa persona declarada culpable recurre, y esto ha pasado en la provincia de Buenos Aires, de 60 casos de condenas que se han revisado, ¿sabes cuántas derogaron? Ninguna. Ninguna. Andrés. Entonces, cuando la absolución, cuando el jurado decide declarar inocente a alguien, por 12 votos, bueno, el juicio se terminó ahí porque además hay una garantía constitucional llamada non bis in idem que dice que nadie puede ser perseguido 2 veces por un mismo hecho. Entonces es un sistema que se autorregula. Exigimos unanimidad, que es un número imponente de votos, entre 12, y con eso entonces, además logramos que sepamos cuándo termina un caso. Andrés, te quería preguntar en relación a eso. ¿Qué tiempo se tiene para llegar al acuerdo? ¿Existen plazos? No. Hay jurados que han estado deliberando, esta es otra proeza. Uno dice, en Mar del Plata hemos tenido un jurado, el récord que tenemos es un jurado que estuvo 48 horas deliberando. Mejor. Eso quiere decir que están discutiendo de verdad. Nosotros, esto que vos, Teresa, pregunta que me haces es fundamental. ¿Vos sabés a cuánto se reduce a veces la deliberación de los jueces técnicos cuando tienen un juicio?
a que la esposa lo llama para irse a almorzar, o a correr porque tienen que, qué sé yo, irse a navegar, a un velero. Los jurados, en cambio, tienen que, hasta que, por supuesto, ellos pueden parar para irse a dormir y volver, pero en general el promedio de deliberación de los jurados normales es de 3-4 horas. Pero esto es altísimo porque es la mejor manera de despejar la posibilidad de condenar a un inocente o de dejar en prisión o de dejar libre a un culpable de un crimen repulsivo. Entonces, el hecho de que sean dos y que le exijamos la unanimidad, como vos muy bien decís, hace que ellos tengan que estar muchísimo tiempo deliberando. Eso es exactamente lo que queremos. Me imaginé que iban a ser, perdón, me imaginé que iban a ser días, meses, años. No, porque si el caso está bien litigado y las partes han presentado pruebas, hay veces que es muy, muy fácil. Hay veredictos que han salido en 1 hora. Por ejemplo, el caso del juicio Farré, de este señor que mató a 74 puñaladas a su esposa, los jurados estuvieron, era contundente la prueba. Los jurados estuvieron deliberando igual 4 horas. ¿No es cierto? Porque además, no te olvides, Teresa, que el jurado recibe varias opciones de veredicto. Hay veces que no es solo culpable e inocente. De repente una persona que la acusan por homicidio calificado, vos sabés, cualquier abogado sabe que hay figuras atenuadas, menores, que están comprendidas dentro de esa calificación. Y hay veces que el jurado, lo que se está discutiendo en el juicio no es culpable e inocente, es si es culpable de el homicidio calificado que te puede llevar a perpetua a la cárcel o de un homicidio simple que te puede significar 8 a 25 años de prisión. Y hay veces que los jurados están deliberando sobre esos matices. Entonces, bueno, pero nosotros sí queremos que haya deliberaciones robustas y para eso está, creo, el gran poder del jurado es eso, la deliberación. Andrés, hablando de deliberación, me interesaría, ya que vos tenés varios números y recién hablabas de un 96% respecto de los casos y demás, me gustaría preguntarte si tenés noción de cuál es justamente la correspondencia entre lo que cree como sentencia un juez y el jurado, si eso en general suele adecuarse o no. Me parece que es importante. Y otra pregunta en relación a lo que recién informabas respecto a la condición de género, que tienen que ser 6 mujeres, 6 hombres, hay una paridad ahí, ¿cómo se estipula eso? Pues eso fue un invento argentino, del cual están fascinados el resto del mundo, que tiene jurados, no lo pueden creer. Nos dijeron, ¿a quién se le ocurrió esto? Se nos ocurrió a nosotros, porque nosotros también veíamos las películas, también nos gustan las películas, y lo único que veíamos era varones blancos jugando a negros y condenando a negros. O todos 12 varones, uno ve 12 hombres en pugna, que recomiendo ampliamente a los oyentes ver esa película, pero la original, la de Henry Fonda, la de Sidney Lumet, porque es una película maravillosa, pero era Estados Unidos en los años 50. Evita puso el voto femenino recién en los años 50, y en Estados Unidos las mujeres en esa época no votaban, y tampoco podían integrar a los jurados. ¿Y cuántas mujeres hubo condenadas por jurados integrados exclusivamente por varones? Entonces, ahora eso todo cambió, pero nosotros todavía seguimos viendo cómo Estados Unidos tiene un problema, y Inglaterra también, de racismo terrible, y siguen habiendo jurados compuestos mayoritariamente por gente blanca. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos un corte. Cuando nosotros pongamos el jurado acá en la Argentina, algo tenemos que hacer. No tenemos esos problemas, entonces dijimos, bueno, como el jurado tiene que ser una representación por constitución, una representación justa y equitativa de la sociedad. En una sociedad ya sabemos que hay mitad mujeres, mitad varones. Bueno, entonces tengamos mitad mujeres, mitad varones en el jurado. Inclusive fuimos un poco más lejos y en Chaco, Río Negro y Neuquén pusimos que si el imputado pertenece a una etnia de un pueblo originario, tiene que haber 6 miembros de ese pueblo originario por ley. Bueno, para nuestra sorpresa, todo eso los legisladores lo acompañaron, y hoy ya hay casos así y está despertando la admiración del mundo entero, diciendo, no, ¿cómo hicieron? Y bueno, lo hicimos y está. Ahora, y respecto de la otra pregunta, la primera que me hiciste, que es se le llama así, el grado de acuerdo o desacuerdo entre los veredictos de los jurados y la sentencia de los jueces, está muy bien, es una gran pregunta, se midió en muchos estudios en el mundo y en Argentina también, y la coincidencia entre lo que deciden los jurados y lo que deciden los jueces es altísima. Está en el orden del 78-79%. Esto ya se ha medido con encuestas empíricas hechas por cientistas sociales, etcétera, con lo cual se demuestra que si, bueno, nosotros tomamos como normal lo que deciden los jueces como algo bien, bueno, se supone que entregarle la justicia a los jurados no es tan mal tampoco, porque los jurados están viendo a veces lo mismo que ven los jueces. Pero lo más importante está en la parte en que no coinciden. Y en ese
20 y pico % de no coincidencia, los jurados tienden a ser bastante más compasivos a veces con las personas acusadas que los jueces profesionales. Entonces los jurados tienden un poco más a absolver que los jueces, pero reitero, es una minoría muy grande de casos. Es decir, en la inmensa mayoría jurados y jueces llegan a un mismo veredicto. Muchos nos dijeron, entonces, ¿para qué poner jurado? De última dejemos a los jueces. Dice, pero ¿sabés todo lo que aprenden los ciudadanos comunes cuando entran a los tribunales? Estando ahí y tomando la ley en sus manos. Muchísimo. Y eso es un valor adicional político que justifica la presencia del jurado. Sí, Andrés, mi pregunta iba a ir a eso, la presencia de una representación popular en los jurados y en los veredictos, también es una instancia educativa para la gran parte de la población. Porque estamos acostumbrados a los juicios mediáticos, blancos y negros, que se establecen de manera maniquea en función de factores de poder que sí están ocultos. En cambio, el juicio por jurado es una manera también de desocultar los procesos judiciales y hacerlos más accesibles a la población y que la población entienda que muchas veces lo que un medio llama tecnicismo no es otra cosa que el resguardo de un derecho. Mirá, Juan Pablo, te respondo con una cita del más grande, del padre de la ciencia política en el mundo, que es un francés del siglo XIX, llamado Alexis de Tocqueville, que escribió un librito, qué sé yo, que se consigue a veces por 50 pesos. Se llama La democracia en América. Un francés apasionado de las ideas de la Revolución Francesa, pero que se estaban aplicando no en Francia, sino en otro país nuevo en ese momento, llamado Estados Unidos. El tipo se hizo un viaje a Estados Unidos para ver cómo funcionaban los principios franceses que estaban ya plasmados en una constitución, y quedó maravillado al ver el funcionamiento del jurado. Y lanzó una de sus frases más inmortales, que es exactamente lo que vos decís. Dice, el jurado es una escuela pública abierta los 365 días del año, las 24 horas del día. Es una escuela de civismo total. Vos sabés lo que significa para los jurados cuando se van. Vos tenés que, cuando tengas la oportunidad de hablar con alguno de ellos, se van les dan un diploma además, ¿no? Pero ellos se van con una sensación de haber sido tomados en cuenta por su país para que su decisión valga. Esto es una herramienta formidablemente inclusiva, inclusive de gente, porque a los jurados nosotros le pedimos lo único que sepan leer y escribir, no le pedimos ningún tipo de instrucción. Muchos jurados que han sido jurados se han anotado para terminar el primario, terminar el secundario. Pasan estas cosas, ¿es verdad? Una última pregunta, Andrés, y desde ya me adelanto agradeciendo tu presencia y tu exposición. Lo que uso una palabra que me hago cargo yo, no te la quiero imputar a vos. ¿Qué grado de resistencia hay en la corporación judicial al juicio por jurados? Si es que se puede medir, ¿no? No, Ignacio, yo te diría que ahora hay cada vez menos. Por lo menos en las provincias donde avanzó, pero al principio fue terrible. No. Tenemos cosas, anécdotas de no creer. De repente, y por supuesto nosotros tuvimos que batallar contra eso. Había jueces que decían que el pueblo argentino no estaba preparado. Entonces, yo le respondí a ese juez, ¿y por qué si vos no haces la sentencia, las hacen tus empleados, muchos de los cuales no son abogados? Ellos sí están preparados. Entonces, y bueno, pero fue ese tipo de combate. Los jueces cordobeses, cuando en Córdoba se quiso poner todos los jueces de Cámara... Además es como sacarse un problema encima, ¿no? Porque de última, bueno, no están preparados, bueno, preparémoslo, preparémonos, seamos capaces de afrontar eso como un desafío. Yo, a riesgo de ser polémico, los que se tienen que preparar son ellos. El pueblo está perfectamente preparado para votar, para elegir sus gobernantes, para pagar sus impuestos, para ir a la guerra. Mirá si no va a estar preparado la gente común para simplemente determinar un veredicto. Los que tienen que prepararse somos los que integramos el Poder Judicial y los abogados. Primero para hablar en castellano, que ese es otro de los grandes logros del juicio por jurado. Fundamental. Que hablemos en idioma nacional, en idioma corriente y no en todas estas cosas de que los autos corren por cuerda, o que el expediente no está en letra, o hablar en latín. Bueno, entonces... Pero los argumentos que vos decís, Inés, llegaron a niveles increíbles. Yo estudié en la facultad 6 años. ¿Cómo voy a llevar a doña Tota a jugar? Esto es como
que el balseiro lo dirijan vecinos comunes. Hemos tenido que escuchar cosas de un nivel de gorilismo que nunca yo soñé. Llegó uno a decir que decía, los paisanos son buenos, pero yo no los pondría a dirigir un hospital. Esto es lo mismo que a mí me opere, y no es así, no es así porque el ciudadano, todos nosotros, todos ustedes que están aquí, por más que no seamos abogados, tenemos un sentido de justicia innato. Y esto es lo que pide la ley. Ahora, además, decir que nosotros estamos preparados y el resto del pueblo no, entonces, bueno, como decían, pongamos el voto que vote solamente cierta gente. Entonces, eran este tipo de argumentos. Imagínate cómo puede parir juicio por jurado el Comodoro Pi. Sí, sin duda, claro. Que tienen un monopolio del poder enorme. Claro que se van a oponer, pero bueno, afortunadamente ya avanzamos en el país y hay que ser honestos también con los buenos jueces que hay por doquier. La mayoría de ellos, una vez que vieron al jurado funcionando, vinieron hasta nosotros y dijeron, he cambiado completamente de opinión. Sinceramente. La reforma judicial que se propone, esperemos que avance también en ese sentido y que contribuya justamente a todas estas discusiones, ¿verdad? Ojalá, porque una parte central del eje de la propuesta del presidente es el juicio por jurado. Y ojalá que esta vez sea la vencida. Te agradecemos muchísimo, Andrés, por tu visita. Se nos terminó, se nos pasó el tiempo volando. La verdad es que nos quedan un montón de preguntas, pero bueno, en algún momento nos encantaría. Yo les hago un ofrecimiento. Dale. Yo les propongo que ustedes en un siguiente programa entrevisten a una jurado de verdad y que ella les cuente la experiencia. Me encantaría. Bueno, sí. Si a ustedes les gusta, yo podría facilitarles un contacto porque sepan que los jurados no pueden hablar del caso, pero sí pueden hablar de su experiencia. Entonces, y a mí te digo, me parece mucho más interesante para los oyentes que me escuchen no a mí, sino que escuchen a una chica ciudadana, o chico que fue jurado y que con una frescura diferente, ¿no? No sé qué les parece. Nos encanta, creo que hablo por todos cuando digo que nos encanta la idea. Bueno, disfrutamos muchísimo esta conversación, te agradecemos.